Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio una vez más a este tema tan importante acerca de Dios como Espíritu Santo. En nuestra primera parte vimos el estudio de quién es Jesús, donde en una forma clara y contundente los apóstoles y los discípulos declaran que Jesucristo es Dios. Por mencionar alguna de las citas que citamos en nuestro primer estudio, está Romanos 9:5, donde el apóstol Pablo declara de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También el apóstol Pedro, uno de los pilares en la iglesia, el fundamento entre los apóstoles, él declara también en una forma clara que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. También el apóstol Juan, uno de los apóstoles principales, también declara en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego declara, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tomás, uno de los discípulos, también declara en una forma muy clara, tras una revelación de que Jesús mostró pruebas de que había resucitado, y esto le llevó a la revelación a Tomás, no solamente que él había resucitado, sino que estaba frente a Dios, pues cuando le fue revelado que que era el Señor Jesús, no solamente dijo es Jesús, sino que exclamó diciendo Señor mío y Dios mío. En la segunda parte de nuestro estudio también vimos cómo la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enseña en una forma clara que Dios es uno. Citamos, entre otras escrituras, una escritura básica en la enseñanza del pueblo de Israel, pero que también es básica en la enseñanza para la iglesia. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto mismo lo confirmó el Señor Jesús en Marcos, capítulo 12, versículo 29, donde vuelve el Señor Jesús a reafirmar que Jesucristo, que Dios es uno. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia entonces, en una forma muy clara, remarca, enfatiza que Dios es único. Dios es uno, no hay otro, no hay fuera de ningún otro, dice el Señor, fuera de mí, no hay otro. Nada hay a mí semejante. Entonces vemos que la Biblia dice también en el Nuevo Testamento, porque hay un Dios. Y ese mismo Dios se hizo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única persona que vemos en la divinidad es a Jesucristo como hombre. También Santiago dice en el capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Tú haces bien si crees que Dios es uno. Entonces la Biblia es clara en decir, en declarar que Dios es uno. Pero ahora vamos a entrar a una parte muy importante acerca de Dios es espíritu. Y quiero leerles un pequeño dato que leí acerca de una encuesta que hicieron en Estados Unidos, Ligonier Ministries y Lifeway Research. Encuestaron a más de 3,000 estadounidenses y entre otras preguntas que hicieron, bueno, yo tomé esta que me interesó. La mayoría de los estadounidenses dijeron que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay mucha confusión, hay poca claridad entre los llamados cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo acerca de quién es el Espíritu Santo.
La otra parte creen que el Espíritu Santo simplemente es la tercera parte de la Trinidad. Y hay otro dato, en una forma muy sorprendente, el 78% de las personas encuestadas dijeron que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios, el Padre. Entonces, de tres de cada 4 creen que Jesús es un ser creado. Por cierto, esto es una doctrina que se consideró hereje en los primeros siglos. Para ser más específicos, un personaje, un sacerdote de la Iglesia Popular Romana que vivió del año 256 después de Cristo al año 336, este hombre llamado Ario declaró en su herejía que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Después, en el concilio de Nicea, en el año 325, se declaró esta doctrina como herejía por no comprobar bíblicamente o por no apoyar tal doctrina o tales declaraciones con la Escritura, con la Biblia. Y es de sorprendernos que a pesar de tantos años y esa doctrina que fue considerada como herejía en los primeros siglos, hoy en día ha resurgido con mucha fuerza y que el 78% de los estadounidenses encuestados en esta encuesta creen de esa manera que Jesucristo es un ser creado, una criatura creada. Por eso es importante que nosotros sepamos bien quién es Jesús, cuál es la naturaleza de Jesús y también cuál es la naturaleza de Dios. Dios, vamos a ver que la Biblia declara que Dios es espíritu. Y vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahí en el Evangelio según Juan capítulo 4, donde leemos desde el versículo 22. Dice: en el nombre del Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Y será Dios diferente al Espíritu Santo? Por supuesto que no. Dios es espíritu. Leemos también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 14. En el nombre del Señor Jesús dice así: empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado ese velo en la lectura del Antiguo Testamento. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces vemos en estas escrituras, por dos citas que acabamos de citar, Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y ahora vemos aquí en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17, diciendo que el Señor es el espíritu. Ahora, ese espíritu, el espíritu de Dios, es santo. Si Dios es espíritu,
Bueno, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice: en el nombre del Señor Jesús, sino como aquel que os ha llamado es santo. ¿Cómo es aquel que nos ha llamado? Santo. Sed también vosotros santos en toda conducta o en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos que Dios es espíritu y Dios es santo. Entonces Dios es el Espíritu Santo. No hay otro. Es el mismo Dios. Dios es espíritu y Dios es santo. Entonces Él es el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver cómo es el Espíritu de Dios para tener una idea más clara de cómo es Dios en su espíritu. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48 y 49. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hablando de Dios, de su grandeza, el texto dice que el cielo es su trono, y eso lo dice en una forma figurada, hablando de su grandeza. Y la tierra, dice, es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿Cuál sea el lugar de mi reposo? ¿Dónde podrá estar Dios? ¿Cuál lugar, cuál casa será suficiente para albergar a Dios, si su mano hizo todas las cosas? Ya que estamos aquí en el libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 en adelante. 24, leemos, o vamos a leer hasta el 28. Dice: en el nombre del Señor Jesús, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, escuche bien, en él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. En él vivimos y nos movemos y somos. Dios no habita en templos hechos de manos. En él vivimos, en él nos movemos, en él somos, porque su espíritu es omnipresente, está en todas partes. Vamos a ver cómo lo describe David en el Salmo 139. Salmo 139, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces cómo David habla del Espíritu de Dios. Versículo 1 en adelante. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Note usted, estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste
y sobre mí pusiste tu mano. Note usted, detrás, delante, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad alta es, no puedo comprenderla. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Note usted que habla de cielos en plural. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece tocante a mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Bien, vemos una descripción de cómo es el Espíritu de Dios, en el cual dice en esta descripción, ¿a dónde miré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el abismo o en el Seol, que es el lugar más profundo de la tierra, si allí hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Espíritu de Dios es inmenso. Él no está limitado a una forma. El Espíritu de Dios no está limitado a un cuerpo. Vamos a seguir considerando Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Leemos en el versículo 26 y 27, donde Salomón, después de haber edificado el templo, aquel templo tan majestuoso, aquel templo, una gran obra de arte, después de haberlo edificado y estar dedicando este discurso por el templo, por la dedicación de aquel templo, dice lo siguiente, versículo 26. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, es decir, no te pueden tener adentro, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos no te pueden contener. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Entonces Dios es inmenso, el Espíritu de Dios es inmenso, los cielos que son tan inmensos. Y cuando hablo de los cielos, estamos hablando del primer cielo, el segundo cielo donde habitan los astros, donde está el sol, la luna y las estrellas. Se dice que para recorrer solamente nuestra galaxia, entre millones de galaxias que hay en el universo, solamente para recorrer nuestra galaxia se necesitarían 200,000 años luz, es decir, viajar a la velocidad de la luz por 200,000 años para ir de un extremo al otro de nuestra galaxia. Para que se dé una idea, mi hermano, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, comparando, un avión corre aproximadamente 1,000 kilómetros por hora. Las naves espaciales corren alrededor de 30,000 kilómetros por hora. Pero imagínense eso, 30,000 kilómetros por hora a 300,000 kilómetros, no por hora, sino por segundo. Y viajando a esa velocidad, que sabemos que el hombre no puede viajar a esa velocidad. Pero si existiera una forma, por dar la comparación o el ejemplo,
viajar a esa velocidad que son 10 veces más que lo que recorre una nave espacial, pero en lugar de que sea por hora, por segundo, 300,000 kilómetros por segundo durante 200,000 años, viajando a esa velocidad, y apenas se recorrería una galaxia entre las millones de galaxias que hay. Piensa entonces la grandeza de Dios, su espíritu tan inmenso que los cielos, y eso que estamos hablando del segundo cielo, porque el tercer cielo viene siendo el que Pablo describe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ya hemos leído esa escritura donde él dice en el capítulo 12, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y no porque le haya sido prohibido, sino porque son indecibles. No hay palabras humanas que puedan describir ese tercer cielo, ese lugar maravilloso. Y Dios es tan inmenso que los cielos de los cielos, incluyendo el primero, el segundo cielo, donde están los astros, donde están las galaxias, incluyendo también el tercer cielo, donde está el paraíso de Dios, los cielos de los cielos no lo pueden contener, no lo pueden tener adentro. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entonces no está limitado a un centro donde puedan ir los ángeles y visitarlo y verlo. No, su Espíritu es tan inmenso que los mismos cielos no lo pueden contener. Como dice también Job capítulo 11, versículo 7, dice en el nombre del Señor Jesús, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? Pregunta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, nuevamente en sentido plural. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Entonces, así es el Espíritu de Dios, así es Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es más alto que los cielos. Jeremías capítulo 23, mire lo que dice. Vamos al libro del profeta Jeremías capítulo 23, versículo 23 también y versículo 24. Dice en el nombre del Señor Jesús, una pregunta retórica. ¿Soy yo Dios de poco acá, dice el Señor, y no Dios de mucho a? La versión 60 dice algo así como, ¿soy Dios de cerca solamente y no de lejos? Quiero leer, ya que a veces menciono mucho las preguntas retóricas, quiero compartirles la definición de qué es una pregunta retórica. Dice esta definición, interrogación retórica. Dice, en retórica, la interrogación retórica, pregunta retórica, es dentro de las figuras literarias, una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. Ahí está lo que es una pregunta retórica, y bueno, ya que las menciono, aparece en forma retórica esta pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos?
Voy a leer como dice la versión 60, ya que estoy consultando las notas que tengo en mi celular. También tengo aquí algunas versiones en mi celular. Dijimos Jeremías capítulo 23, versículo 23, dice la versión 60. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios de muy lejos? Sigue diciendo el versículo 24. ¿Ocultaráse alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo o no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? El Señor llena todo. El Señor es más alto que los cielos. ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Así es el Espíritu de Dios. Es inmenso, es maravilloso. No hay lugar que se le pueda edificar donde el Señor pueda alojarse o pueda estar, porque Él es más alto que los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a seguir considerando cómo al Espíritu de Dios, a Dios, nadie le vio jamás. Por eso decíamos que no tiene forma, no tiene figura, sino que en su inmensidad es omnipresente y no hay quien le pueda ver en esa forma. Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, donde dice la Escritura en el versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o como dice la versión 60, Él le dio a conocer. Hasta ahí se le conoció. Pero antes de que se manifestara el Verbo que se hizo carne, antes de eso a Dios nadie le vio jamás. El versículo 14 habla de que aquel Verbo fue hecho carne. Verbo es lo mismo que palabra. En el original, en el griego, aparece la palabra logos, que se traduce también como palabra. Entonces es correcto decir que aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra no es un segundo Dios, no es una segunda persona, sino que el versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, o era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es el mismo Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Note la expresión como, porque así se le conoció, como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y entonces el versículo 18 declara: a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Y cuando dice nadie, eso está incluyendo a ángeles, querubines, serafines, cualquier criatura celestial. A Dios nadie le vio jamás. Es que no hay forma de ver a Dios en su inmensidad, en su espíritu, el cual es más alto que los cielos. No hay forma de verle. Por eso dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. ¿Cuándo? Cuando se manifestó en carne, o cuando aquel Verbo se hizo carne. A Dios nadie le vio jamás. Pero bien, alguien podrá argumentar que en el libro del Éxodo, y lo he escuchado que hay quienes argumentan que a Dios lo vio Moisés.
o la narración que aparece en el capítulo 33 del Éxodo. Vamos a ir al capítulo 33 del Éxodo, en el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice su palabra bendita. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Bien. Con base en este texto hay quienes creen que literalmente Moisés hablaba con Dios y que ahí estaba un Dios tomando una forma, tomando una figura. Quizás se lo imaginan con ojos, con su boca, con su nariz, como un hombre. Quizás hasta se lo imaginan como en las imágenes con una cabellera blanca y larga. Bien, pero vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que esto es solamente una forma de decir cómo Moisés hablaba en una intimidad con Dios, como habla cualquiera a su compañero, como habla cualquiera con su amigo. De esa forma, en una forma íntima, en una forma estrecha, es como hablaba Dios con Moisés. Bien, seguimos leyendo el versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Moisés al Señor: mira que tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Porque halle gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Ahora esa expresión de decir mi rostro irá contigo no quiere decir que literalmente iba a ir un rostro gigante de Dios delante de Moisés. No, es una expresión como la que encontramos en Números capítulo 6, versículo 25. Mire, no pierda esta escritura del Éxodo. Vamos a ver esa expresión de Números capítulo 6, versículo 24 y 25. Dice en el nombre del Señor Jesús: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Fíjese bien, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Esto no quiere decir literalmente que un rostro va a resplandecer delante de nosotros. Y luego dice el 26, el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Quiere decir que la presencia de Dios iba a ir con él, cómo Dios lo iba a ver, cómo Dios lo iba a atender, cómo Dios lo iba a cuidar. Pero no se refiere que en forma literal un gigantesco rostro iba a ir delante de él. Por supuesto que no. Bien, volviendo al Éxodo capítulo 33, seguimos leyendo en el versículo 15, donde dice: y él respondió, o sea, Moisés respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés:
También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Qué le está pidiendo Moisés que le mostrara? Su gloria. Sigue diciendo, versículo 19. Respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Qué iba a hacer pasar Dios delante de él? Dice aquí, todo su bien. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí nos damos cuenta que en realidad en este mismo capítulo, cuando dice el versículo 11 y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, está hablando en una forma figurada, en una forma simbólica de cómo hablaban con gran intimidad, como habla cualquiera a su compañero, pero no quiere decir en forma literal que estuviera el rostro gigante de Dios hablando con Moisés, por supuesto que no. Además, no puede ser así porque entonces aquí es el mismo capítulo, la misma escritura entraría en una contradicción. Pues el versículo 20 le dice Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, ¿qué iba a hacer pasar? ¿Qué iba a hacer pasar el Señor? Su gloria. ¿Será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado que un cuerpo o un rostro del Señor? No, hasta que hubiere pasado su gloria. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿Las espaldas de quién? ¿De un cuerpo? No, las espaldas de su gloria. Y luego termina diciendo, mas no se verá mi rostro. Entonces no podía ver su rostro, no pudo haber visto su rostro. Además, como ya leímos en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 4, perdón. Deuteronomio capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí desde el versículo 10 en adelante. Amén. Bien, dice ahí la palabra de Dios. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, júntame al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os llegasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, en tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros del medio del fuego. Note bien, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor entonces enseñaros los estatutos y derechos para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Entonces está claro, oísteis la voz, pero a excepción de la voz, dice, ninguna figura visteis, ningún cuerpo, ninguna forma, ningún rostro, solamente oyeron la voz. Capítulo 5 del mismo de Deuteronomio, versículo 23.
y 24, dice en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, llegasteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado, ¿qué les mostró? Su gloria y su grandeza. Y hemos oído, ¿qué cosa oyeron? Su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste vive. Entonces no vieron ninguna figura, ni Moisés vio a ningún rostro, ninguna forma, solamente oyeron las palabras. Pero a excepción de las palabras, ninguna figura vieron, ningún rostro, ninguna cara. Bien, vamos ahí a Hebreos capítulo 12. La carta a los Hebreos capítulo 12 nos habla de este pasaje del tiempo de Moisés, cuando recibió las tablas de la ley. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 18. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. ¿Qué había en el monte? Fuego encendido, el turbión, oscuridad y tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Oyeron la voz de las palabras, pero a excepción de la voz de las palabras, no vieron figura alguna. Dios es muy sabio, Él no quería que se corrompieran haciendo una imagen de lo que hubieran visto, una imagen de varón, una efigie de varón o de hembra. No permitió que vieran ninguna imagen, solamente la voz de las palabras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay otro pasaje donde afirman que Isaías vio a Dios. Vamos a ver en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a dar lectura ahí desde el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo o de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, alguien podrá decir, aquí dice que Isaías vio a Dios. Pero esta escritura
De esta escritura habla el Señor Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 12. Y el Señor Jesús nos aclara realmente qué es lo que vio Isaías. El Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 39. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Se fija, está dando la escritura que acabamos de leer en Isaías capítulo 6, versículo 41. Estas cosas dijo Isaías cuando vio, ¿qué vio Isaías? Según lo que dice el Señor Jesús, cuando vio su gloria y habló de él. Si Isaías hubiera visto a Dios, bueno, pues el Señor Jesús hubiera sido claro y hubiera dicho, estas cosas dijo Isaías cuando vio a Dios. Pero no, lo que vio Isaías fue una forma o una manifestación de la gloria de Dios. Y por eso dice el Señor Jesús, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, en base a esto, o con base en esto, sostenemos lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, ni Moisés, ni Isaías, es más, ni siquiera los ángeles le vieron. Nadie, ninguna criatura celestial vio jamás a Dios. Vamos a ver lo que el Señor había profetizado. Vamos a ver dos citas de Isaías. Isaías 43. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesús, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Habla de un siervo como si fuesen dos, pero luego note lo que dice. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis a él, no. Para que me conozcáis. Y luego, por si a alguien le quedara duda, dice todavía. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ese siervo que yo escogí, en este caso Jesucristo fue llamado siervo, fue siervo a la ley, fue sujeto a la ley. También como dice la Escritura, hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, pues ese siervo dice, para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy. Hablando Dios, para que en Jesucristo entendiéramos que Él mismo era. Yo mismo soy. Isaías capítulo 52. Gloria a Dios. Isaías 52, versículo 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, ¿qué a mí aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios mismo que estaba hablando en el Antiguo Testamento
por medio del profeta Isaías, dice, he aquí, yo mismo en aquel día, cuando el pueblo ha de saber mi nombre. Ya vimos una parte acerca del nombre de Dios, como el único nombre que dio a conocer Jesús no fue Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni ningún otro, sino fue Jesús o Jesucristo. Bien, por tanto, cuando Él se manifestó para dar a conocer su nombre, Él dijo, en aquel día sabrá mi nombre, mi pueblo, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cómo iba a estar presente? Bueno, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o le dio a conocer. Nadie le vio jamás. Ya dije, ni ángeles, ni ninguna otra criatura pudo haber visto a Dios en su espíritu. Ahora, vamos ahí a una escritura que nos abre el panorama para entender este misterio, que ahora declarado y revelado por la escritura ya no tiene contradicción. Vamos a leer ahí la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por eso mencionaba que aquí ya no hay contradicción, pues dice el texto, en el nombre del Señor Jesús, y sin contradicción, ya no hay cosa que contradecir. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y cuando Dios se manifestó en carne, ¿cómo lo conocimos? Como Jesús. Pero es el mismo Dios que se manifestó en carne. Dios que es espíritu, ahora se manifestó en carne. Y cuando se manifiesta en carne, dice ahí, ha sido justificado con el espíritu, ha sido visto de los ángeles. Fue hasta entonces y hasta ahí que Jesús o Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Quiere decir que antes ni siquiera los ángeles le habían visto, porque a Dios nadie le vio jamás. Y fue hasta que se manifestó en carne que ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Está hablando claramente del Señor Jesús, para que se predicase en su nombre, como el Señor Jesús dio las instrucciones. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, porque aunque el Señor Jesús empezó a predicar este glorioso evangelio sin televisores, sin medios electrónicos como los tenemos hoy en día, sin ninguna publicidad, sin micrófonos siquiera, sin ningún aparato, sin ninguna bocina, parece que su mensaje hubiera podido quedar oculto por no haber los medios de difusión como tenemos hoy en día. Sin embargo, ese mensaje que el Señor Jesús predicó en el monte o a orillas del río Jordán, ahora es conocido en todo el mundo. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Hablando de cuando Él ascendió a los cielos en un cuerpo glorificado y eterno, y que los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, así vendrá. ¿Cómo le vieron ir? Bueno, en un cuerpo glorificado y eterno. Ahora, estamos hablando de que es el mismo Dios que se manifestó en carne y que de esa manera ha sido visto de los ángeles y también fue conocido o ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le dio a conocer. Porque a Dios nadie le vio jamás, porque Dios como espíritu nadie le podía ver jamás. El único medio a través del cual Dios ha sido visto es cuando se manifestó en carne. El mismo Dios manifestado en carne. Damos gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole muchas gracias a nuestro Dios, y que realmente esto que leí al principio de esta encuesta que se ha llegado a hacer en los Estados Unidos, de cómo nos dice que hay una gran ignorancia por falta de enseñanza fundamental en la iglesia, en el pueblo de Dios, que muchos consideran el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo simplemente como una fuerza. Hay algún grupo religioso por ahí que le dice la fuerza activa. Hay otros, sin embargo, que consideran también al Espíritu como una tercera persona en la Trinidad. Y otros creen que Jesucristo es la primera y más grande criatura creada por Dios, pero que no es Dios. Entonces estos temas son muy importantes que los podamos difundir para que se conozca la verdad de quién es Dios, cómo es Dios y cómo se ha manifestado Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Dios eterno, sabemos que tu palabra dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Señor Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, en tu espíritu eres más alto que los cielos. En tu espíritu no hay lugar que se pueda edificar donde pueda dar albergue a tu espíritu, ya que tú eres más alto que los cielos. ¿Qué casa te pudiéramos edificar si he aquí tu mano hizo todas las cosas? Aún el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Maravilloso y grande eres, Señor. Dios omnipotente, Dios grande, Dios eterno, Dios sublime. Señor, cuán grande eres tú. No podemos alcanzar tu rastro, no podemos saber tus dimensiones. No, Señor, no hay quien haya visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero cuando te manifestaste en carne, el verbo que se hizo carne, vimos tu gloria, gloria conocida como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí se cumple entonces la escritura que dice: Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios solamente hasta entonces y hasta ahí. El Dios omnipresente, Dios Espíritu, fue visto de los ángeles. Y está escrito que introduces entonces esta manifestación y todos los ángeles vienen y te adoran. Señor, gracias. Alumbra el entendimiento de los oyentes, de nuestros amigos y del pueblo de Dios que aún tiene confusión, tiene dudas con respecto a tu naturaleza. Da entendimiento, mi Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre bendito, toda la gloria sea para ti.